¿Cómo está, familia CTV? Estamos aquí en nuestro nuevo podcast Teología y Contexto, y hoy día tengo un invitado súper especial desde República Dominicana, que es el doctor Pastor Miguel Núñez. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. No, un placer. Sí, tuvimos ahora una conferencia con el doctor Miguel hablando para pastores y fue realmente un lindo tiempo. Lo hemos disfrutado. Qué bueno. Pastor, cuéntame, ¿cómo te trata Lima? Muy bien, siempre me tratan bien, siempre hay buena hospitalidad y gente ya que voy conociendo mejor y por tanto me siento más como en familia que la primera vez cuando vine, que no conocía a nadie. Wow. ¿Puedes comer mucho o poquito por la salud? Bueno, yo puedo comer mucho, pero nunca he sido de mucho comer. O sea que para mí la comida es como muy secundaria. Ah, sí, wow. No, para mí es primaria. Por eso no me mudo a Estados Unidos, porque no podría. Yo quería hablar algo contigo que me apasiona mucho y creo que te apasiona muchísimo a ti, es tu llamado, es sobre el trabajo pastoral. Creo que es algo tan vital y me gustaría que puedas compartir cómo fue contigo, cómo fue tu llamado, cómo fue que llegaste siendo médico, llegaste a ser pastor y nunca había escuchado algo de eso. Bueno, llegué a Estados Unidos en el año 1982, originalmente con la idea de hacer una especialidad en medicina interna y una segunda especialidad en infectología. Y el sueño en ese momento era quedarme como investigador en un programa reconocido de enseñanza. Pero en eso, en el año 83, al año siguiente, voy a Santo Domingo de vacaciones. Estoy tratando de acortar la historia, pero en eso, estando en Santo Domingo, muere un hermano mío que era piloto. Murió en Massachusetts en un accidente aéreo. Y eso como que sacudió emocionalmente a la familia. Me regreso terminadas mis vacaciones a Estados Unidos y decido que como que esa muerte emocionalmente nos sacudió. Tenía 42 años y decidí comenzar a leer la Biblia. Pero quería leerla por mí misma, no quería ser influenciado por enseñanzas particulares que me llevaran en una dirección. Porque ya había estado en la iglesia católica más temprano y no quería, como que aún en la iglesia evangélica, cometer el mismo error. Y al mismo tiempo comencé a leer la historia del cristianismo. Recuerdo que compré la historia de la Tourette de 2 volúmenes, una historia masiva. Y ahí me enteré como de dónde venían los diferentes grupos y averigüé dónde había una librería donde yo pudiera comprar libros para seguir nutriéndome. Fui a esa librería por varios meses, compré libros, leí, no sabía si la librería era buena o mala, pudo haber sido mala, pero Dios estaba guiando mis pasos, era muy buena. Eventualmente pregunto por la iglesia, me dice que estaba ahí mismo, en el mismo local, que ellos eran sin denominación, una iglesia independiente. Yo pensé que yo era igual, porque yo no tenía ninguna denominación, pero era una iglesia bíblica y ahí yo comencé a dar mis primeros pasos. Pero ahí comienza, para cortar la historia, comienza mi pasión por leer la palabra. Y yo comencé a leer la palabra y a estudiarla todos los días en la noche. Comencé a crecer, eventualmente nos mudamos de área, entonces busqué una iglesia pequeña, porque esa era una iglesia grande. Una iglesia pequeña donde más rápidamente yo pudiera comenzar a enseñar por su tamaño y demás. En aquella iglesia había un número de personas graduadas de seminario, algunas con PhDs incluso. Entonces, bueno, ahí comienzo a desarrollarme más, eventualmente llego a ser anciano. Ahora tengo más deseo por estudiar la palabra, enseñarla. Como soy infectólogo, tenía paciente con SIDA, formé un grupo de estudio bíblico para pacientes con SIDA. Un número de ellos llegaron a recibir al Señor. Prediqué en algunos de sus funerales. Tenía un estudio bíblico de la iglesia los viernes. Los miércoles estaba en la iglesia en reunión pastoral. Los domingos enseñaba en la escuela dominicana. Estaba mucho ministerio. Entonces ya para el año, 10 años después, 92 ahora, tenía como el deseo de irme al ministerio y quedarme en Estados Unidos. Oré al Señor que me confirmara o no a través de mi esposa. Mi esposa estaba completamente en contra. Y no discutimos ni siquiera. Yo le dije, bueno, está bien. Yo buscaba confirmación y el Señor ha dicho que no. Esa noche oré al Señor y le dije, si tú me llamas, que sea a través de mi esposa, porque yo tendría claro ahora que viene de ti. Pasaron 2 años, nunca hablamos de eso, y un día, de la nada, estaba leyendo algo saliendo de la iglesia. Mi esposa me preguntó qué era. Yo le dije que era una literatura en español para mi familia, me habían dado. Me dice, chequéalo porque quizás debiéramos hacer eso. Y yo le dije, ¿hacer qué? Me dice, irnos al ministerio, lo cual fue una sorpresa.
Pues yo le dije, bueno, hay un problema ahora, y es que cuando te hablé hace 2 años era para quedarme aquí o quedarnos. Fuimos a Santo Domingo en esos 2 años, 4 veces, Dios me abrió los ojos, había una población grande ahí, de gente educada que iba a la universidad, que se había graduado, profesionales que no estaba siendo alcanzada. Y yo creo que Dios me está llamando a regresar a Santo Domingo, que no era mi plan. Y bueno, ese día tomamos la decisión de prepararnos. 3 años después llegamos a Santo Domingo. Tomó 3 años para vender la casa. Katy estaba en una práctica de 4 médicos, traerla al consultorio donde yo estaba ejerciendo. Para ese tiempo yo tenía varios años enseñando medicina, que también me encantaba y me sigue encantando. Y así llegamos a Santo Domingo en el año 1997, a los 15 años de haber salido, casi el mismo día. Salimos el 7 de mayo y regresamos un 12 o 15 de mayo, 15 años después. Wow. Y plantamos la iglesia y ahí estamos por 26 años con la iglesia conocida como IBI, la Iglesia Bautista Internacional. Wow, wow. Yo me reuní con Pepe, el famoso Pepe Mendoza, le decimos aquí en Perú, a tomar un desayuno la vez pasada y es interesante todo lo que me contaba de la iglesia, como, wow, fue muy bueno, me encantó tanta sabiduría, tantas cosas, tanto aprendizaje. Dios lo hizo. Yo estaba pensando mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, en mi corazón siempre están las iglesias pequeñas, ¿no? Yo diría que uno de mis sueños sería ser más un pastor parroquial, ¿no? Un grupo pequeño, donde puedo visitar a la gente y caminar. Chao. Pero ahora, hay megas iglesias. Tu iglesia es una mega iglesia. Yo fui el año pasado, estuve con Fabio. Qué bueno. Me recibió en su casa, todo. Y es una iglesia muy grande y muy bonita y todo. ¿Cuáles serían los peligros para ti de tener... Tú eres pastor de una gran iglesia, hablo numéricamente. Sure. ¿Cuál es el peligro de no poder estar tan cerca, ¿no? Siempre recuerdo lo que una vez pasó con Spurgeon, ¿no? Cuando, sí sabes, ¿no? Que un día sale a predicar y se pone a llorar desconsoladamente y le dicen, ¿qué pasa? Y él dice, yo no conozco a esta gente. Cuéntame un poquito cómo manejas eso. Cuéntame cómo es esto. Cuéntame. Yo no creo que yo pudiera decir eso porque por varias razones. Tiene que haber una intencionalidad en que tú sí vas a conocer gente. Obviamente hay gente que no conozco, pero la gran mayoría de ellos, yo te puedo decir que de alguna forma hay un contacto relativamente cercano. Por un lado, después de cada servicio yo me quedo adelante saludando hasta que termine la fila. Y puede durar 45 minutos. Y hay gente que viene, que llora, que pide un consejo, que pide una oración o que yo le ofrezco orar. Se ha dado mucho que la gente ahora viene de Latinoamérica a Punta Cana y el domingo quiere ir a la IBI y viene y se presenta. Yo quería tu consejo la vez pasada, no llegué. No es verdad, había mucha gente. Y algunos de ellos van de luna de miel a Punta Cana y vienen. Y cuando me lo dicen, ahí los abrazo, oro por ellos, por su tiempo, su matrimonio. Algo típico, el domingo pasado yo estuve 2 servicios. Al final del segundo servicio me fui a comer con una pareja. Llegué a mi casa, me cambié de ropa y tenía una invitación de un grupo de jóvenes entre 22 a 30 años. Y ahí estuve con ellos de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. Claro. Después de haber predicado en la mañana, después de haber ido a almorzar. Yo creo que el reto es tener la energía y la disposición. Que yo podía estar en mi casa descansando el domingo. Claro. Pero Dios tiene que darte la energía y la disposición de que realmente si tienes un grupo de jóvenes, o sea, ¿cuántas veces un grupo de jóvenes entre 25 a 30 años o 35 quizás, que quieren entrevistarte por, tú sabes, todas las horas del mundo, que van a tu iglesia, que quieren saber cómo vivir la vida cristiana, quieren que un pastor de 66 años vaya a un grupo de ellos a conversar? Eso no es tan común, entonces para mí fue como estar pez en el agua. Tiene que disfrutar eso. Entonces, hay manera de estar cerca. Yo todavía doy consejería, no tan frecuentemente como antes, pero doy consejería. El equipo de trabajo de nosotros tiene la potestad de ir a cualquier hora del día y me va a encontrar disponible en mi oficina. Literalmente, ellos saben que yo estoy ahí para ministrarle.
Todavía hago bodas en ocasiones. De hecho, este mes de diciembre tengo 2 de esas bodas. Ahí estoy con ellos, pero estoy en la recepción con todo el mundo que está ahí en la recepción. Yo creo también que la iglesia grande tiene que tener múltiples grupos pequeños. Claro. Hay otros líderes. Y ese es el caso. La iglesia tiene, no sé, 60, 70 grupos pequeños ahora mismo, distribuidos a lo largo de la ciudad. Entonces ahí está en contacto con esos líderes. Y los miércoles, si hay alguien enseñando que no soy yo me siento ahí, escucho la enseñanza de los otros, porque llego temprano, saludo, me quedo más tarde, saludo. Y además estoy modelando que todo el mundo puede aprender de alguien. Y me quedo ahí sentado, aunque quizá yo no necesite esa enseñanza en particular, pero estoy con ellos. Ahora, el miércoles pasado, teníamos varios grupos de enseñanza al mismo tiempo, y uno de los pastores estaba con parejas, y me dijo, bueno, como tu esposo no pudo salir y ya estás aquí, puedes venir a mi grupo para entrevistarte con tu esposa esta noche. Yo estaba ahí entrevistado por ese grupo de parejas. Entonces, yo creo que hay forma de acercarte a ese grupo grande de la iglesia. Interesante, interesantes las dinámicas, ¿no? Son diferentes. Estaba pensando un poquito, y para mí siempre ha sido muy llamativo, ¿no? Esta idea del pastor rockstar, ¿no? Como ser figura, como... Me gustaría saber qué piensas de eso, cómo sientes ese... ¿Por qué hoy día, en mi generación, o sea, con amigos que conozco, y en algún momento yo también en mi vida, porque me pasa, ¿no? Que como que queremos ser... como que el trabajo pastoral estamos llamándolo a una búsqueda de que me conozcan, en vez de una pasión por ovejas, por caminar con personas. ¿Qué sientes de eso? Lamentablemente, yo creo que muchas veces lo que ha ocurrido es que entraste al ministerio con esa mente. Ese no fue mi caso. Comenzando por la humildad que mi papá me modeló, pero siguiendo con el hecho de que tempranamente yo aprendí que una burra de Balaam habló y fue usada por Dios para confrontar a un profeta, que yo no soy más que un instrumento en las manos de Dios. Somos creados, hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Dios condescendió y me invitó a caminar en la IBI, que Él preparó de antemano. Y lo puede hacer mejor con alguien que venga después. O pudo haberlo hecho antes con alguien que... Incluso lo puede hacer mejor con alguien que venga después y menos preparación. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pedro sin ninguna preparación, Juan sin ninguna preparación. Y son autores de la Biblia. Como que nunca he tenido esa idea de esta mente grande. Siempre quise estar cerca de la gente. El pastor que quiere ser un rockstar, él comienza alejándose, él termina de predicar y se va atrás. Él solamente en los tiempos de oración, a veces ni está en los tiempos de oración. A veces he estado en iglesia que me invita y me dice, ¿tú quieres estar durante la adoración? Pero claro, si yo no adoro, yo no tengo ni siquiera el derecho de ir a predicar. Si yo no le he dado a Dios lo que Él merece, yo no tengo el derecho de ir a darle a la gente lo que Dios se supone que me dio a mí. Entonces, es esa idea. Yo me veo como una oveja, igual que las otras ovejas, con necesidades iguales que las demás. Yo necesito oración, yo necesito gente que ore por mí, yo necesito consejo, puedo necesitar un hombre con quien llorar. Yo soy una oveja a quien Dios le dio el privilegio, sin merecerlo, de guiar otras ovejas. Y si te ves así como una oveja de todo el redil, pero que va adelante, y un buen pastor que va adelante dirigiendo, entonces no tiene por qué considerarte esa gran cosa. Y le decía a alguien más temprano, oye, en el mundo secular, la gente sabia del pasado, no cristiana, anterior a Cristo, como que entendió cosas similares. Sócrates decía, tanto sé que no sé nada. ¿De dónde sacó él eso? O sea, mi sabiduría, Sócrates hablando, me ha llevado a entender que hay tanto más en este universo que yo no conozco, que yo soy como un puntico. Imagínate ahora, ante la sabiduría de Dios, cómo más nosotros viéramos vernos. Somos pequeñas cosas, y cuando tú piensas, ¿qué pasa? Que la gente no reflexiona sobre cosas que Cristo dijo, por ejemplo, o la palabra dice, en este caso Cristo, cuando lo hayas hecho todo, lo único que puede decir es, siervo inútiles somos. Tú sabes que
Wilder, ni tú ni yo lo vamos a hacer todo. O sea, que nosotros ni siquiera somos siervos inútiles, somos candidatos a siervos inútiles. Porque ni siquiera llegamos ahí. Claro. Entonces la gente no reflexiona acerca de eso. Muchos de los rockstar, eso es inseguridad de que usa un ego para cubrir sus inseguridades. Si encuentras tu identidad en Cristo y te sientes seguro en Él, tú no necesitas este reconocimiento. En muchos lugares, yo acabo de venir de Monterrey, donde eran 3 días de conferencia, era nuestra conferencia. Sí, claro. Sí. Y la verdad que la gente que se me acercó, yo no lo sentí que me estaban viendo como una celebridad. De verdad, me vieron como alguien a quien ellos querían. A veces, es verdad que a veces quieren una foto, a veces quieren el film. Yo me he tomado 2 fotos contigo sin que... Bueno, no recuerdas. Pero lo que quiero decir, esa gente vino, me dio un abrazo, lloró conmigo, me dijo cosas que eran de cariño y yo me supe decir en Monterrey, yo sé cómo Pablo se sentía cuando le escribía y salúdame a fulano y salúdame a fulano. Él se sentía parte de ellos, los amó. A los tesalonicenses le escribió una carta, en su segunda carta le dice que cuando estuve entre ustedes no solamente le di el evangelio, sino que le di mi propia vida, porque llegaron a ser muy amados. De eso que trata el pastorado. Tú tienes que amar a la gente para enseñar a la gente. De lo contrario, como dice el dicho en inglés, a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos no sepan cuánto ellos te importan a ti. Entonces comencemos ahí y eso es lo que el pastorado ha perdido muchas veces hoy. Gracias. Me has tocado. Yo ya vine con mi corbata. Todos me han estado molestando porque nunca vengo con corbata, pero hoy sí. Hoy día vine y no viniste sin corbata. Bueno, ¿cómo me siento? Recibí instrucciones del Pepe Mendoza que mencionaste, de que viniera natural. ¿Sabes? Que siento como un déjà vu porque yo escuchaba pues tenías, ¿cómo se llama? Integridad y Sabiduría con esta chica que te entrevistaba. Respuestas. Respuestas era, ¿no? Respuestas y el apellido era verdades absolutas para un verdades absolutas, sí. Y yo ahorita estoy sintiendo que estoy en esa entrevista, ¿sabes? Interesante. Mira, sí, yo entiendo y he visto hoy día cuando te has acercado a la gente, un ser humano más. Así es. Pero sabes que personas te admiran y es como... Sí. Hay todo esto de Miguel Núñez, ¿no? Me gustaría escuchar, si es posible, un poco, quizás alguna autocrítica de ti mismo. Sabes que tus palabras, lo que escribes, lo que dices, llega a muchos lugares y llega a mucha gente de mi generación. Y a veces, los muchachos a veces somos, bueno, ya no soy tan muchacho también, pero me voy a considerar muchachos, somos muy vehementes, muy seguidores, nos gusta el caudillo. Latinoamérica le gusta el caudillismo, tú lo sabes. Eres de alguna manera una figura. ¿Alguna autocrítica sobre cosas que quizás después has pensado que no debiste hacer, o la influencia que después empiezas a mirar dentro de ti y dices, oye, esto me gustaría cambiar, mejorar? ¿Qué piensas sobre esos temitas? Sí. Bueno, puedo ir atrás y decirte que, por un lado, cuando terminé la escuela de medicina era muy orgulloso. Por eso puedo oler el orgullo de lejos, verlos, saber cómo luce, cómo se enmascara. Y total, cuando tú sales de escuela de medicina, porque tú, en mi caso, tenía excelentes notas, tú crees que sabes mucho. Cuando tú te haces internista y luego infectólogo, tú sabes que tú no sabías nada. Y después, cuando realmente adquieres realidad de todo lo que nos falta por conocer, ahora es que tú entiendes que todavía sabes muy poco. Entonces, esa parte Dios se encargó de trabajar esa parte del orgullo. Tenía orgullo en 2 áreas en particular, quizá en otra, pero 2 claramente identificadas. Mi conocimiento y mi integridad, como que nadie podía decir nada en contra mía. Pero Dios trabajó eso y me alegro, porque yo necesitaba eso para el corazón pastoral. Eso es uno. 2, yo soy introvertido por naturaleza. Yo puedo hablar ahora, pero eso es un trabajo de Dios. Pero yo soy introvertido y por consiguiente no era muy dado a estar cerca de la gente cuando comencé. Pero tengo una prima hermana que es como mi hermana en edad y todo, y en cercanía familiar, que es la mamá del pastor ejecutivo que tenemos hoy. Me decía, Miguel, tú tienes que, ella, como es mi hermana, me habla, tú sabes, muy claro, tú tienes que acercarte a la gente, tienes que saludar a la gente. Y yo le hice caso y comencé a saludar a la gente. Y poco a poco me fui sintiendo más cómodo con eso.
Eso es otro. Número 3, tú sabes, hay cosas que la psicología nos ayuda como a entender, y hoy hablamos de personalidades coléricas y personalidades melancólicas y sanguíneos y flemáticos. Entonces mi personalidad es melancólico, y el melancólico es un pensador, usualmente tiende a ser de los visionarios y demás, pero cada personalidad esa tiene una debilidad principal. En el caso del colérico es su crueldad al decir cosas. El flemático es muy egoísta, así está definido. Pero el melancólico es muy crítico. Entonces yo tuve que trabajar en eso, porque oía un sermón y en mi mente estaba como haciendo la crítica, pero aprendí que eso no es de Dios. Entonces la manera como combatí eso, y ya como que eso se fue, es que independientemente de si el sermón estaba saliendo bien o no, le decía al Señor, perdona mi crítica y bendícelo a él y perdóname a mí. Y lo repetía varias veces mientras lo seguía oyendo. Entonces yo creo que, ya no voy a decir que alguna vez no saldrá, pero como que eso no es algo que está presente en mí. Pero eso son autocríticas a lo largo del camino que he ido haciendo. Mi esposa se deprimió 7 años, haya dado ese testimonio público múltiples veces. Yo fui paciente, extremadamente paciente, y nunca me pasó por la idea ni separarme, ni mucho menos, pero ojalá yo hubiese podido ser un mejor pastor de ella. Pero yo lo puedo ser hoy, pero tenía que pasar por ahí para aprenderlo. Tú no vas a la universidad. Yo podía ser mejor pastor de alguien deprimido en la iglesia que de mi esposa con la que tú vives. Entonces, hubiese querido ser mejor pastor, pero aprendí a ser mejor pastor a través de esos 7 años. Y eso son formas de tú revisarte y admitir y luego decirle a otros, como me ha preguntado, que quizá puedan aprender de esas cosas. Entonces hay algunas de esas. No, gracias. Es algo que trabajamos mucho en la iglesia con el equipo de predicación, es la vulnerabilidad, ¿no? Creo que a veces nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta ser personas. Y varias cosas que has dicho se parecen a mi historia, ¿no? La persona de mi familia, por ejemplo, que se deprimió fui yo, y mi esposa fue muy paciente. Y es lo que vivimos el día a día, es la vida, y Dios es tan bueno con nosotros. Gracias. Pastor, una última cosa, ya quiero ir terminando. Algo ya un poquito para salir de esto, ¿no? Cuéntame tus influencias. Algo que me gustaba mucho de ti escucharte hace años, te escuchaba más incluso, sentía más un corazón Jonathan Edwards, un Piper ahí bien fuerte. ¿Cuáles son tus influencias en cuanto a predicadores, libros de teología que quizás nos pueden escuchar, cuáles en cuanto al trabajo pastoral, teológicos? Sí. Cuéntame un poquito, sería interesante saber. Bueno, voy a comenzar con mi padre, porque él murió cuando yo tenía 12 años, pero me dejó marcado muy positivamente, en múltiples maneras. Y después de morir por años, todavía recordamos cosas que él hizo que nos sirven de modelo. Mi papá fue un hombre muy humilde. Iba a la escuela descalzo porque no tenía dinero, literalmente. Salió de ahí, se convirtió en un educador, escribió libros de geografía, de historia para los niños. Pero muchas cosas, podríamos hacer un programa hablando del modelo de mi padre, pero mi padre fue una gran influencia y me hizo lector muy tempranamente. Eso es uno. A nivel de teológico, tú sabes, la mayoría de las personas que tú entrevistas le gusta pensar en gente de atrás, ¿cuál Calvino, fulano? A mí me gusta pensar en gente contemporánea, gente que tú incluso oíste o que hablaste con ellos y que leíste también. Entonces yo tendría que comenzar por R.C. Sproul. Yo creo que R.C. impregnó mi mente con una pasión por el carácter de Dios que como que la gente conoce poco. Y yo quisiera que la gente llegara a conocer el carácter de Dios. La transformación de una persona es directamente proporcional a cuánto conoce o no conoce el carácter de Dios, literalmente hablando. Entonces, yo le digo a la gente, cuando leas la Biblia, no salga del pasaje sin ver algo del carácter de Dios, no importa dónde tú estés. Puede ser su misericordia, puede ser su gracia, puede ser su sabiduría, puede ser su soberanía, lo que tú quieras. La Biblia está ahí escrita para desplegar el carácter de Dios a través de la historia de seres humanos
que vivieron en comunión con él. Eso es uno. Entonces yo tendría que poner a R.C. Sproul. A veces oía sus oraciones simplemente para oírlo orar, porque me daba la impresión, este hombre conoce a Dios. Su lenguaje corporal a la hora de orar, impresionante. John MacArthur, en términos de la autoridad de la Biblia, la autoridad de la palabra, el poder de la palabra para hacer el trabajo en la mente humana y el coraje para predicarla, yo creo que ha sido de gran influencia. Tozer, en términos de la espiritualidad práctica, sí, yo creo que fue un hombre que entendió incluso en su época la debilidad de la iglesia que hoy estamos viviendo, como que no es tan nueva como nos parece. Y él escribió un libro, por ejemplo, que se llama La adoración, la perla perdida en la vida de la iglesia. Es verdad, o sea, la iglesia cantan, pero en muchas iglesias hay poco o nada de adoración. Hasta el punto que me preguntan si quiero estar en la adoración. ¿Cómo que si quiero estar en la adoración? La adoración es desde que comenzamos a hablar y a orar al principio. Entonces, Tozer, en términos de la espiritualidad práctica, yo creo que fue de gran influencia. Estoy tratando ahora de pensar en libros. Ha habido una serie de libros a lo largo del camino en diferentes áreas. La santidad de Dios, de Sproul, de nuevo. Los libros de John MacArthur, en términos de el Evangelio según Jesucristo, el Evangelio según los apóstoles, se ve mucho de esa centralidad del Evangelio, la confianza en la palabra. El libro de Henry Blackaby, Liderazgo Espiritual, yo creo que es una joya. La versión en inglés, porque la versión en español que yo endosé, alguien me escribió un día y me dijo, yo no puedo creer que tú piensas que este es el mejor libro de liderazgo que tú has leído. Y después averigüé por qué. Es que el libro fue reducido en capítulos y en contenido de cada capítulo. Entonces es otro libro, lamentablemente. El libro de liderazgo espiritual de Oswald Sanders también, que es un clásico. En misiones, el libro que más me ha impactado es el de Piper, que las naciones se alegren, Let the Nations Be Glad, porque Piper le da un giro diocéntrico a las misiones, que hasta que yo leía Piper no lo había visto, porque siempre estamos enseñando misiones porque el hombre se está perdiendo, se va para el infierno, pero ahí la centralidad es del hombre, y Piper te dice, sí, eso es verdad, y eso debemos cambiar, pero la razón para hacer misiones es que hay mucha gente en el mundo que todavía no es adorador de Dios. Y nosotros necesitamos convertirlos en adoradores de Dios. Y la única manera de que eso ocurra es evangelizándolo. Le dio un giro completamente diferente a las misiones. Ese libro también me cambió. En términos de teología sistemática, yo creo que hay teología sistemática muy buena, muy profunda, que las tengo todas, pero te voy a hablar de una al final. Está la teología sistemática de John Frame, pero yo no te puedo decir que esa fue la que más me impactó. O la de Bavinck, 4 volúmenes. De hecho, hubo una versión de un volumen que se produjo al español que yo endosé. De hecho, escribí el prólogo de esa teología. Pero la teología que en principio como que mejor me impactó fue la de Gruden. Y lo que me impactó de la de Gruden es que es una teología que yo encuentro bastante balanceada. Te presenta lo que él cree, te presenta las otras opciones diferentes y te da descripciones de ellas. Y en un sentido tú podrías irte por ahí a lo mejor. Pero él te dice lo que él cree. No la sentí tan como para un solo lado. Me gustó mucho el espíritu con que él la escribió. Y yo te diría que Wayne Gruden es como el teólogo sistemático que más me ha impactado en ese sentido. Y de esa misma manera, cuando trato de enseñar teología, trato de hacerlo de una manera que estimule al otro, no que haga al otro sentir como que, tú sabes, nosotros estamos en la verdad, que puede ser, y tú que estás en el error, tú nos sirves. No, porque él no va a querer oírte. Claro. Y si él está en el error, él tiene que aprender de alguien, porque nosotros también hemos estado en el error, o quizá no. Estamos en el error, en la misma teología que creemos, en algunas áreas. Lo que pasa es que no lo sabemos, pero yo imagino que cuando lleguemos al cielo, Cristo nos va a volver a decir, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, en esta área o aquella área.
porque nosotros conocemos en parte, 1 Corintios 3. Entonces veremos y conoceremos completamente. Entonces, pero somos bautistas, ¿no? O sea, bueno, no creo que nos confundamos. Bueno, no sé dónde está el rincón bautista en los cielos, pero bueno. Y así sucesivamente. Entonces, eso sería teología sistemática. Estoy tratando de pensar alguna. Hay múltiples otras áreas que tenía que pensar en términos de predicación. Yo creo que en términos de predicadores tendría que decir, esta persona me influyó en esto, esta persona me influyó en esto, esta persona. No creo que hay como un predicador que yo te diría, este es como el abanico completo. Piper es su pasión, MacArthur es su valentía para declarar la verdad en medio de oposición. Sproul, ya te mencioné, su carácter. Tendría que pensar en otros por igual. Bueno, hay un predicador que ni se conoce, que se llama Steve Brown. Alguna gente lo conoce, presbiteriano, debe tener 80 y tantos años ahora. Yo no lo oí mucho, oí varios sermones nada más, pero su habilidad para contar una historia impresionante. Yo oía la misma historia varias veces como para aprender cómo contar una historia. Y creo que aprendí algo, no sé cuánto, pero eso es como lo que llaman un storyteller en inglés, alguien que cuenta historia. Él sería, en su momento, bueno, Piper habló de su pasión y así han habido diferentes predicadores. No sé si hablé mucho ahí, pero... No, me encanta escuchar tus influencias. Sí, siempre uno lee, ¿no? A quién te ha influenciado, aunque me confundí, pensé más Piper, pero me dijiste otros, sí, así que no te leí bien. Es su pasión y su centralidad en la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Eso me encanta también. Pero esa supremacía igual la oí con otra palabra, con soberanía de parte de Sproul. Claro. Entonces, por eso... Pero sí, definitivamente Piper es un predicador que entusiasma a quien le oye por su pasión. No, Pastor Miguel, de verdad, yo sé que ya estás cansado y yo te preguntaría muchísimas cosas más y podríamos conversar, más hablado de literatura, a mí me encanta la literatura latinoamericana, en fin, y seguro que tienes más pasiones también, y bueno, eres un científico, ¿sos científico, médico? Yo me identifico básicamente como médico infectólogo. Me gusta el mundo de la ciencia y en ese sentido... Yo no sé si la palabra es científico, pero si vamos a usar algo relacionado, parecido a eso, sería un hombre de ciencia, en el sentido de que me he educado en la ciencia. Pero como no estoy dedicado al mundo de la ciencia, que es lo que usualmente el científico hace, no creo que esa sería la palabra. Pero sí, me he educado en ciencia y por eso soy un hombre de ciencia. Bueno, quiero terminar con esto. Me gustaría que le des un consejo y creo que mucho hablamos sobre el trabajo pastoral, lo que nos apasiona la predicación y todo. ¿Qué consejo le das sabes que estamos dirigiendo con David Centros Teológicos Bautistas? ¿Qué consejo le puedes dar a un estudiante nuestro, un seminarista que está tratando de conocer más a Dios, buscando a Dios, para sus estudios teológicos y para quizás una carrera o un llamado pastoral o el liderazgo en la iglesia? ¿Qué 3 consejos tú le darías? Mira, esto y esto y esto, que no se te olvide. Yo no quiero sonar como un cliché, pero lo voy a volver a decir. Y como son 3, voy a mencionar 3 cosas. Número 1, pídele a Dios que te dé una pasión por Él. Y síguelo pidiendo hasta que llegue. Y luego cultiva esa pasión por Dios. Y lo puedes hacer uno leyendo la Biblia, pero al leer la Biblia tratando de descubrir el carácter de Dios en cada pasaje que lees, eso es uno. Y luego, lee otra gente que haya hablado mucho de Dios. Y eso no requiere simplemente teología sistemática. Hay mucha literatura ahí afuera que está muy centrada en Dios. Lee esa gente que son un legado para nosotros. Entonces, esa es tu prioridad número 1. Si tu pasión por Dios se fue todo, no tiene nada. Y eso es la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Eso es uno. Número 2, pídele a Dios que te dé una pasión por la palabra, que tú disfrutes la palabra, de tal manera que tú la disfrutas no simplemente y la lees y la estudias porque tienes un sermón que preparar para el domingo, sino porque tú
te gusta leerla por la manera como influye en tu transformación. Y que cuando prepares un sermón o una clase, que tú puedas ver de qué manera esa palabra es formativa para ti, o correctiva, o las dos cosas para ti. Y trata de aplicar entonces para corrección tuya todo lo que tú ves ahí. O sea, semana tras semana yo veo cosas en la palabra que no había visto y que me contribuyen a formarme. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que si fuera a hablar, en el orden que he mencionado las cosas, creo que es el orden apropiado, pero si fuera a decirme humanamente qué le recomienda a un pastor de todas las cosas, en términos de predicación, consejería, yo te diría una sola, para comenzar, si es una. Cultiva la humildad. O sea, no hay nada. Imagínate que la humildad es un terreno. La humildad es el terreno donde todo crece. Todo lo bueno crece. Crece el amor por las ovejas. Crece el amor por Dios. Crece la dependencia de Dios. Crece el deseo de perdonar. El deseo de pedir perdón. Crece la transparencia, la vulnerabilidad. Crecen las relaciones. Crece el amor. Por algo Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y encontraréis paz para vuestras almas, o reposo. La gente se le olvida la última parte. Una gran parte del reposo y la falta de paz que la gente no tiene es falta de humildad y mansedumbre. Porque es el orgullo que nos pone a, me ofendió, estoy herido, me hirió, me pasaron por alto. No me reconocieron, me pasó por el lado y no me saludó, invitaron a Wilder pero a mí no me invitaron. O sea, todo ese tipo de cosas, que aquel pastor predica mejor que tú predicas, que aquella iglesia está creciendo más, toda esa, permíteme la palabra, basura, que lo único que hace es enfermar mi mente, es fruto de falta de humildad. La humildad no anda midiendo, la humildad es lo que es en Cristo. Y si el otro pastor predica mejor, la iglesia crece más, apláudelo, hermano, que ese es el trabajo de Dios. Si tú no puedes aplaudir la bendición de Dios en otro, es tu orgullo. Entonces, la humildad te permite vivir mucho más en paz. Tiene mejores relaciones con otros pastores, promueve la unidad. El orgullo es divisivo y es competitivo. La humildad ni es competitiva y es unificadora. Entonces, ese sería mi tercer consejo. Cultiva la humildad, cultiva la humildad, cultiva la humildad. La gente no puede ser buen predicador siendo orgullosa. Ellos pueden ser buenos habladores, oradores, esa es la palabra. Pero buen predicador, en términos de lo que Dios concibe un predicador, él requiere una humildad de manera que Dios hable a través de él. Pero hay buenos oradores. De hecho, no hay que ser cristiano para ser un excelente orador. Los ha habido en el pasado. Excelentes oradores. De manera que yo creo que por algo Cristo dijo, aprended de mí. Porque no dijo aprended de Pablo. No dijo aprended de mis maestros. No dijo aprended de mis pastores, como a las iglesias. Aprenden de mis pastores. No, de nadie más. De mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que esa es la cualidad que yo le pido a Dios, que continúe cultivando en mí hasta el día que me muera. Gracias, Pastor Miguel. No, qué buen consejo. Creo que es algo que aprecio mucho de las personas con quien trabajamos en el seminario, ¿no? Y personas que admiro mucho. A Pepe lo admiro mucho, ¿sabes? Yo paso poco tiempo con él, porque siempre para full, ¿no? Pero cuando me da un tiempito... Eso no es nuevo el Pepe. Sí, lo disfruto mucho, ¿no? Disfruto mucho su amistad y se nota también, se nota, se siente cuando alguien te llena de gracia, ¿no? Amén, amén. Bueno, Pastor, gracias. Eso fue Teología y Contexto con el doctor Miguel Núñez. Y bueno, los vemos en una próxima entrevista con otra persona. Sigue el Pastor Pepe Mendoza, ya me prometió. Así que nos vemos pronto. Dios los bendiga.